Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los derechos de los consumidores. Para satisfacción nuestra, la temática de la protección del consumidor crece día a día. Los ciudadanos somos más conscientes de nuestros derechos, las empresas se notan más preocupadas también por atender los reclamos, para evitar perder clientes y evitar también, ¿por qué no?, denuncias ante las autoridades de aplicación. El propio Estado cuenta con una cantidad importante de recursos, los organismos de protección del consumidor, las defensorías del pueblo y también una cantidad importante de organizaciones no gubernamentales que aportan a todo este complejo que hace que de a poco vayamos sintiendo que estamos más resguardados como ciudadanos consumidores. Hoy nos vamos a referir al rol de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Invitamos al doctor Norberto Darcy, que es especialista en protección del consumidor y nos va a ilustrar acerca del rol de este tan importante organismo. Quiero aprovechar para invitarlos a visitarnos, como siempre, a nuestro site consumorespeto.com.ar, a nuestra página de Facebook, en donde podrán acercarnos propuestas, críticas, sugerencias, en fin, todo lo que pueda hacer mejorar esta audición semanal. Enseguida estaremos con estos temas. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. ¿Cómo es su nombre? Gastón Moscardelli. ¿Tiene hijos Moscardelli? Sí, un varón, Luca. Y si tengo otro, también lo voy a llamar Luca. Así tengo 2 Luquitas. ¿Le gusta el fútbol? Debe ser hincha del Millonario. No, querido, hincha de Platense. Ah, ¿también compra en la verdulería de Magalí? Claro, Maga. Hola. Maguita, ¿Y qué lleva Moscardelli? unos mangos, ¿Le gusta otro deporte? pesca con mosca. ¿Qué otra cosa le gusta? Leer filosofía, sobre todo Platón. Grosso, maestro. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 800.000 pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Moscardelli, ¿a qué lotería juega? A la Lotería de la Provincia. Tiene sede en La Plata. Lotería de la Provincia. Cortinas de cristal Reiki. El cerramiento vidriado de apertura total, ideal para balcones y galerías. Cortinas de cristal Reiki. La evolución en cerramientos vidriados. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí, Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Bienvenido, Norberto, a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos y especialmente a vos, Javier. Bueno, vamos a hacer la presentación formal, que es habitual en nuestro programa. Estamos con el doctor Norberto Darcy, Beto, conocido para los amigos, que es abogado y es jefe del área de Derechos de Consumidores y Usuarios y Administrados de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Declaro que elegimos solamente 2 o 3 puntos de tu trayectoria para presentarte, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, la verdad que son muchas las inquietudes, pero me imagino que compartiré con el público la primera pregunta, que tiene que ver con que nos cuentes acerca de cuál es la misión de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, cómo no. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires es básicamente un órgano constitucional. Esto es, que ha sido creado con la Constitución porteña, con el proceso de autonomización de la Ciudad de Buenos Aires, recogiendo algunos otros antecedentes, como era el Ombudsman de la ciudad, etcétera, etcétera. Pero básicamente es un órgano constitucional que es independiente y autónomo de los poderes, es decir, no integra ninguno de los poderes clásicos, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial, y por eso mismo no recibe instrucciones de ninguno de estos poderes. Y la misión central que tiene la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
es la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos fundamentales, individuales, colectivos o difusos, reconocidos tanto en las constituciones como en las leyes. Básicamente frente a lo que podrían ser actos, hechos, omisiones o abusos de la administración pública, pero también cuando haya vulneraciones a cualquiera de estos derechos que provengan de particulares o de privados. Y específicamente en relación a la protección de los consumidores, ¿cómo y bueno, claramente, como bien sabemos, y muchas veces lo has dicho en tu programa, los derechos de los consumidores son derechos fundamentales porque han sido expresamente reconocidos en nuestra Constitución. Artículo 42 de la Constitución Nacional y artículo 43 de la Ciudad de Buenos Aires. De manera que, si la Defensoría, entre otras cosas, defiende derechos fundamentales, le toca también, o le incumbe también, realizar distintos tipos de acciones en materia de protección de los derechos de los consumidores. Básicamente te diría, bueno, como para dar un pantallazo, hay como distintas facetas en las cuales la Defensoría interviene en materia de consumidores. Una que es la más prototípica de las defensorías, que es el control de la administración. Esto es, como existe un sistema administrativo de protección al consumidor en la Ciudad de Buenos Aires a cargo de la Dirección General de Protección al Consumidor, le incumbe a la Defensoría desarrollar acciones de control y de fiscalización acerca del buen funcionamiento o del mejor funcionamiento de la autoridad de aplicación. Esto básicamente por dos vías. Cualquier ciudadano, vecino de la Ciudad de Buenos Aires que pudiera tener algún inconveniente al momento de presentar, por ejemplo, una denuncia en una comuna o en los ex-CGP, que es donde se radican las denuncias formales, que no es bien atendido, que no recibe buena información, que tiene excesivas demoras, o cuando inicia esa denuncia y esa denuncia se demora mucho tiempo, la Defensoría puede y debe actuar ante el requerimiento del vecino para ver qué es lo que está pasando con ese deficiente funcionamiento. Es decir, ¿la Defensoría actúa frente a la falta de funcionamiento adecuado del órgano de aplicación o también puede actuar frente al proveedor en ciertas circunstancias? Bien, por eso te decía, distintas facetas. La más prototípica es la del control de la administración, tratando de cooperar al mejor funcionamiento de quien tiene el poder de sanción y en todo caso de aplicación del daño directo y de las cosas que ya sabemos. Pero también puede, desde su rol institucional, realizar gestiones directas ante los proveedores o también realizar investigaciones o, en su caso, por ejemplo, iniciativas legislativas para proponer modificación de leyes o nuevas leyes. De modo que también tomamos intervención cuando el ciudadano así lo prefiere, en lo que nosotros señalamos que son gestiones previas, si se quiere, para buscar alguna solución conciliatoria de algún conflicto que se nos plantea en materia de relaciones de consumo. Básicamente, por ponerte un ejemplo para que la gente nos entienda, la Defensoría tiene competencias de intervención, por ejemplo, en materia de comunicaciones en general. Y bien sabemos que en el ranking de mayores denuncias de todos los organismos de derechos del consumidor está la telefonía celular, ¿no? Y en ese sentido nosotros hemos desarrollado hace ya algunos años, desde el 2008 aproximadamente, un sistema de conciliación vía correo electrónico con las empresas. Esto es, una persona viene, denuncia un problema, básicamente la Defensoría lo orienta y lo asesora, pero también le ofrece, si es que no quiere ir todavía al sistema de protección al consumidor, al CGP, le ofrece la posibilidad de iniciar esta conciliación online o, si se quiere, por correo electrónico. ¿Esto qué implica? Se formaliza la denuncia, sea por correo electrónico, sea personalmente, y nosotros formamos nuestra actuación, nuestro expediente, y los datos principales se los transmitimos al otro día, en el mismo día o al otro día, depende cómo estemos de cúmulo de trabajo, a un área específica que determinaron cada una de las empresas, sea atención al cliente, sea un servicio jurídico de las empresas, para que en el lapso de 10 a 20 días, depende del tipo de problema, nos hagan una devolución del problema que plantea el consumidor. Y si la resolución es satisfactoria, se formaliza un acuerdo y se gana muchísimo tiempo y también papel en darle una solución rápida y efectiva a un consumidor. Ahora, si la solución que se propone no es satisfactoria, porque el consumidor o el usuario no lo considera así, bueno, se intenta alguna otra gestión y si no es así, finalmente entonces se realiza un informe de la situación y se plantea la posibilidad de que vaya directamente a iniciar ya su reclamo formal con el acompañamiento de la Defensoría y con todos los datos que se recabaron del conflicto para que se inicie el procedimiento
sancionatorio, el procedimiento formal. La verdad que es bien interesante. Se me ocurre preguntarte en relación a estas alternativas que van apareciendo en el menú de opciones del consumidor. Digamos, ¿ustedes sienten que la tarea de ustedes con la de la autoridad de aplicación se superpone, se complementa? No, la idea es básicamente que sea un complemento. Por un lado, como te decía, señalarle cuáles son las deficiencias que nosotros notamos en la atención al consumidor en las oficinas que se encuentran en cada una de las comunas y también proponerle a modo de recomendación o de sugerencia mejoras para que el consumidor sea mejor defendido, mejor protegido. Y complementariamente colaboramos o cooperamos, así como por ejemplo las asociaciones de defensa del consumidor pueden en su seno realizar conciliaciones, la Defensoría también lo puede realizar, de modo de que es si se quiere, es una boca más donde el consumidor puede plantear una queja y tratar de buscar un conflicto, la solución del conflicto que lo aqueja a través de la gestión de la Defensoría. Y en relación al tema de consumidores, ¿la Defensoría ha crecido en cuanto a receptividad? Es decir, hay cada vez más gente que... Sí, realmente es mucho. Mira, yo te doy un dato del año pasado. La Defensoría como institución tiene dos sistemas de registro, ¿no? Uno que es el de las consultas. Nosotros podemos, a través de nuestro sistema, registrar todas las consultas personales de la gente que se acerca a la Defensoría, como las que nos envían por mail. La institución, la Defensoría en general, el año pasado recibió más de 80.000 consultas por los distintos temas que trabaja la Defensoría. De esas, aproximadamente 4.600 están vinculadas a temas de consumidores. Y de esas 4.600 se formalizaron como queja por las distintas razones, ya sea por denuncia ante la autoridad de aplicación o por gestión de conflictos de celulares, de medicina prepaga o por otros temas vinculados al consumidor. Se concretaron 670 quejas o denuncias formales sobre las que la Defensoría trabajó puntualmente en cada caso. Esas consultas significan que la gente le pregunta a la Defensoría cuáles son sus derechos en relación a cierta temática. Exactamente. Nosotros denominamos consulta a cualquier tipo de inquietud que cualquier vecino, incluso vecinos de otras provincias también, que nos hacen consultas vinculadas con tal problema. Me sucedió tal cosa, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis derechos? ¿De dónde puedo reclamar? ¿Qué puedo hacer? ¿Puede la Defensoría intervenir? Esas son las consultas que muchas veces se hacen en forma personal y también muchas nos llegan a través del correo electrónico, del mail, que siempre está a disposición de los vecinos en general, en nuestra página web. Ahora vos decías, creo que decías 8.000 y pico denuncias de temas de consumidor. De consultas tuvimos 4.600 consultas y se formalizaron como queja, es decir, que nosotros formamos actuación y trabajamos sobre cada una de esas, 670 el año pasado. Perfecto, ahí me confundí con el número, pero de todas formas, digamos que un 15% formalizó queja. ¿Por qué los otros no? ¿Porque le dijeron, porque no tenían derechos o porque sencillamente...? No, porque optaron o bien por ir a reclamar directamente a la autoridad de aplicación, o en algunos casos, por ejemplo, en el tema de medicina prepaga, que hoy funciona la Superintendencia de Servicios de Salud como el órgano de aplicación. Porque tal vez los orienta, la respuesta los orienta al organismo. Es básicamente una orientación y el ofrecimiento de las gestiones que se puedan realizar, porque la Defensoría no tiene poder vinculante. En sus decisiones no lo tiene, es solo de recomendación. Lo que no implica que nosotros no podamos formalizar también denuncias, titularizando a la Defensoría una denuncia. Por ejemplo, lo hemos hecho en casos individuales de medicina prepaga y lo hemos hecho en casos colectivos, por ejemplo, de telefonía celular. Te cuento, si querés, un caso de telefonía celular. Quería preguntar sobre qué temas han intervenido. Como representación colectiva de un conflicto. Hace unos años, una de las prestadoras de servicio de telefonía celular decidió implementar la factura electrónica. Pero a todos aquellos clientes o usuarios de esa compañía que no se adherían a la factura electrónica, por recibir la factura en papel a domicilio se les cobraba un cargo de 5 pesos por envío. Consecuencia, nosotros dijimos, primero a la empresa, bueno, a ver, que las opciones sean de libertad para el consumidor. Y además, si la factura es un elemento de información, la información es, porque lo dice la Ley de Defensa del Consumidor, gratuita. Consecuencia, no se puede cobrar un cargo por el envío. Bien, ¿qué hicimos? Representamos al conjunto de los afectados en esa situación y planteamos una denuncia con carácter colectivo, es decir, en representación de todos los usuarios de esa compañía que estaban afectados por esa situación. En esa circunstancia lo que logramos es
habíamos pedido lo que se llaman las medidas preventivas, que es una herramienta que no se utiliza tanto, que es una especie de medida cautelar que se puede pedir ante la autoridad de aplicación para hacer cesar algún abuso o algo que pudiera tener la verosimilitud de un abuso en la relación de consumo. Nosotros pedimos una medida cautelar, pero no hizo falta aplicarla porque en ese caso la empresa tuvo a bien dejar sin efecto el cargo, y no solo eso, sino que en la audiencia de conciliación propuso, y nosotros ejercimos los controles para verificar que eso se haga, la devolución de lo que se había cobrado, esos 5 pesos que habían cobrado de más, vía nota de crédito en cada una de las facturas de los Bueno, usuarios. o sea, fue una gestión altamente exitosa. En ese caso fue altamente exitosa. Sí, se sí, logró sí. absolutamente. Bueno, en otros no hemos tenido tanta suerte. Pero bueno, contemos los casos que generen motivación en el público. ¿Y hay algún tema también sobre instalación de antenas hablando de telefonías móviles, ¿no? ¿Alguna cuestión que hicieran algún planteo, algún pedido de investigación? Nosotros notamos que viene creciendo año a año la preocupación de los vecinos de la ciudad respecto de las instalaciones de antenas, básicamente por 2 grandes motivos. Hay quienes tienen dudas, inquietudes o temores respecto de los efectos que podría tener sobre la salud, los que se llaman la emisión de las radiaciones no ionizantes. Y por otro lado, muchos consultan acerca de si están legalmente instaladas esas antenas, que son 2 temas bien distintos. Sobre el primero, nosotros hace años, a través de un equipo de expertos que tenemos en el área, venimos haciendo un seguimiento respecto de los potenciales daños a la salud. Hoy no hay certeza científica respecto de esto, pero sí hay medidas precautorias, medidas que tienden a disminuir los eventuales o potenciales efectos que pudieran tener sobre la salud. Ahora, lo que hemos descubierto en general en la ciudad de Buenos Aires, básicamente a través de las denuncias de muchos vecinos, es que una gran cantidad de antenas que están instaladas carecen de los permisos administrativos para estar legal o legítimamente instaladas. Y por eso hemos hecho una advertencia al gobierno de la ciudad de que esa situación no puede continuar así. O bien se regularizan en los casos en general, exigiendo que estén todos los permisos de impacto ambiental, de control de emisiones, etcétera, etcétera, o bien en algunos casos se proceda a multar a las empresas o al titular de la radio base de la instalación, o en los casos más graves a la desconexión o el desmantelamiento de la antena. Bueno, ahí se plantea un tema interesante, ¿no? Porque a veces esa puja entre el progreso y el ambiente, porque en alguna oportunidad tuvimos aquí en el programa un experto en telefonía móvil, un ingeniero de la UBA. Lo he visto, sí. Entonces él nos decía que uno de los problemas es que las empresas no instalan suficientes antenas, entre otras cuestiones, ¿no? Que por todo este problema que hay estructural de deficiencia en el servicio, ¿no? Entonces, ¿cómo compatibilizar? Pero vos planteás que tiene que ver con que las antenas estén debidamente habilitadas. Exactamente. Por y que esto es lo que no se nota. Exactamente. ¿No? Estas son 2 cuestiones. Por eso decía, un tema que es conjetural, si se quiere, potencial, porque no está determinado cuál es el grado de daño que pudiera causar. De todas maneras, hay estudios en el mundo que están avanzando en tratar de ver qué tipo de daño pudiera causar las radiaciones. Y hay sugerencias, por ejemplo, en no instalarla en cercanías de escuelas, donde hay menores, en sanatorios, hospitales, en geriátricos, tratar de evitar esos lugares. Y también que las antenas sean por ahí en más cantidad, pero menores, que esa es una de las medidas que se proponen internacionalmente. Pero eso es un tema para trabajar, para seguir trabajando y estar de cerca sin generar alarmismo. El otro tema es el control. Es decir, las deficiencias en que las antenas se instalen, pero se instalen bajo los debidos controles. Esto es, que tengan, por ejemplo, el impacto ambiental, que la obra sea efectivamente habilitada, que en su caso se controlen cuál es el nivel de radiaciones, para evitar que por encima de la norma establecida se emitan radiaciones. En fin, una serie de controles administrativos que es lo que estaría fallando seriamente en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muy interesante. Y contanos un poco, nos hablaste de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, esta conciliación online, muy interesante, la posibilidad de que la Defensoría convoque audiencias de conciliación, pero ¿cómo hace la gente para contactarse con la Defensoría? Y por distintas vías. Primero, personalmente, en nuestra sede central, que es en la calle Venezuela 842. Ahí personalmente cualquiera puede plantear una inquietud y un equipo de profesionales o un profesional puede orientarla y ahí se ve si
se formaliza una queja, una actuación, o se la orienta para ver cómo la formaliza y en todo caso también se la asesora de cómo hacerlo. También puede ser por mail, hay dos vías, una es consumidores@defensoría.org.ar, la otra es consultas. Lo estamos poniendo en pantalla, de paso. Estamos poniendo en pantalla, bueno, muy bien, @defensoría.org.ar. Y también por ahí me quedó pendiente una cosa que ¿Alguna forma telefónica de comunicarse? Sí, al 4338-4900, y ahí en función del tipo de problema se le comunica con el área respectiva, en el caso de los consumidores. Y nosotros vamos a agregar una línea gratuita, ¿puede ser? Sí, ¿cómo no? De la Defensoría. Sí. Es la producción maravillosa que tenemos, que Pero nos pone el fantástico, 0810-333-3676. Espero que no falle porque nos van a llamar al programa para decir que damos información que no es veraz. Pero vos estabas agregando algo más. No, quería comentarte que también para la Defensoría particularmente los temas de medicina prepaga son un tema central. No tanto por la cantidad, sino por lo que simboliza. La Defensoría, como te decía al principio, es un órgano básicamente de defensa y protección de derechos humanos. Y la salud es un derecho humano básico, más allá de que la prestación sea de un público o de un privado, como en el caso de la medicina. Bueno, es muy importante, porque la verdad es que en general los temas de consumo son los temas muchas veces de los padecimientos nuestros de todos los días, de los ciudadanos, pero hay cuestiones que pueden esperar un poquito más. Y la verdad que saber que la Defensoría, además de otros organismos, también están ocupados y preocupados porque estas cuestiones se resuelven urgente acá, en temas de salud no se puede dilatar un debate, una discusión, hay que actuar. Exactamente. Y es bueno que lo prioricen, ¿no? Y en ese sentido también en muchos casos hemos acompañado con los profesionales de la área, en muchos casos con la propia firma de la actual Defensora del Pueblo, reclamos individuales ante la autoridad de aplicación para hacer cumplir, por ejemplo, prestaciones que se les negaban indebidamente a algunos usuarios. Te cuento uno rapidito si tenemos tiempo. El caso de una adolescente que tenía un problema de gigantomastía y requería, por la intervención de su médico, una operación de reducción de mamas. Y la empresa se negaba diciendo que era un problema estético, que claramente no lo era. Consecuencia ahí, la Defensoría intentó la gestión, como fracasó a través de un intento de negociación, planteamos directamente una denuncia, la Defensoría acompañando al papá del adolescente, con una medida preventiva para que se obligue a dar la prestación y que se dispare el procedimiento sancionatorio, pidiendo incluso el resarcimiento por daño directo, en este caso, por la demora y la negativa injustificada de brindar la prestación. Y hemos logrado que la operación se pueda llevar a cabo y estamos esperando a ver si finalmente va a haber algún tipo de resarcimiento económico vía el daño directo, que todavía está en trámite. Pero claro, pero lo importante es que lo urgente ha sido... Así que, bueno, Beto, la verdad que te agradecemos muchísimo tu visita, además con tu poder de síntesis y lo didáctico que sos, nos has explicado muchísimo acerca del rol de la Defensoría y además nos has ilustrado sobre cosas concretas en las que han podido intervenir. Así que esperamos contar con vos de nuevo, pero te agradezco mucho tu visita. Cuando guste, para mí es un placer venir a tu programa y en cualquier otra oportunidad vendremos a seguir dialogando sobre temas de consumidores. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Realmente interesantísima la conversación que mantuvimos con el doctor Darcy. Vamos a volver a un espacio tradicional en nuestro programa, que es la de comentar novedades, sugerencias, algunos datos de valor. Miren, hace poco tiempo atrás en Salta hubo un caso que a veces es bastante recurrente, algo hemos contado algunos meses atrás sobre una situación parecida. Una persona compró un par de zapatillas en un local comercial, cuando llegó a la casa vio que una de las zapatillas estaba decolorada, fue al comercio pidiendo que se lo cambien, no había stock, no le querían devolver dinero, discusión eterna, y se hizo una denuncia en defensa del consumidor. Ni en la audiencia de conciliación este local quiso devolver el dinero. Tengan en cuenta que la falta de stock y la imposibilidad de cambiar el producto por otro igual era un problema del proveedor. Con lo cual finalmente se terminó fijando en favor del consumidor el daño directo que mencionábamos recién en la conversación, por el equivalente prácticamente al valor de las zapatillas, sin perjuicio de que esta empresa ha sido sancionada con una multa de 4.000 pesos por haber violado la ley de defensa del consumidor. O sea que le salió bastante caro no atenerse a la ley y además no quedar bien con su cliente.
ténganlo en cuenta como dato acerca de sus derechos y también, ¿por qué no?, para los proveedores para saber cómo manejarse en estas circunstancias. Nos estamos viendo. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. ¿Cómo es su nombre? Gastón Moscardelli. ¿Tiene hijos Moscardelli? Sí, un varón, Luca. Y si tengo otro, también lo voy a llamar Luca. Así tengo 2 Luquitas. ¿Le gusta el fútbol? Debe ser hincha del Millonario. No, querido, hincha de Platense. Ah, ¿también compra en la verdulería de Magalí? Claro, Maga. Hola. Maguita. ¿Y qué lleva Moscardelli? Unos mangos. ¿Le gusta otro deporte? Pesca con mosca. ¿Qué otra cosa le gusta? Leer filosofía, sobre todo Platón. Grosso, maestro. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 800.000 pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Moscardelli, ¿a qué lotería juega? A la Lotería de la Provincia. Tiene sede en La Plata. Lotería de la Provincia. Cortinas de cristal Reiki. El cerramiento vidriado de apertura total, ideal para balcones y galerías. Cortinas de cristal Reiki. La evolución en cerramientos vidriados. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí, Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora.